Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo de Espacio Estudiantil. Queremos darles la bienvenida a este ciclo de videos de clases de apoyo para la materia de matemáticas inicial. La sumamos como herramienta junto a todas las actividades que organizamos desde la agrupación en pos de seguir garantizando educación pública, gratuita y de calidad. En la primera clase vamos a ver la primera mitad del capítulo 5 del libro de matemáticas inicial, que corresponde a algunos de los conceptos que se utilizan dentro de la estadística. Población y muestra. Como futuros profesionales nos vamos a encontrar constantemente expuestos a situaciones en las cuales debemos recolectar hechos o datos. Cuando tenemos una colección bien definida de datos u objetos, hablamos de una población. En muchas situaciones nos encontramos con restricciones que nos hacen imposible trabajar con la totalidad de la población y en su lugar, en vez de trabajar con la población, trabajamos con un subconjunto de esta población a la que denominamos muestra. Para el análisis de esta información nos apoyamos en distintas herramientas matemáticas. Una es la razón, que es el cociente o división entre dos cantidades. Existen distintos tipos de razones y las que nos interesan son las tasas y los porcentajes. Una tasa es la división entre una cantidad y una unidad que nosotros definimos. Por ejemplo, podemos definir la tasa de infectados de COVID-19 cada 1000 habitantes o cada millón de habitantes y así. Por otro lado, un porcentaje es la división entre una cantidad por 100. Tomando el ejemplo anterior, si queremos obtener un porcentaje de la tasa de infectados, deberíamos tomar cierta cantidad cada 100 habitantes. Generalmente el porcentaje se representa mediante el número por el que se divide por 100 y el reconocido símbolo de porcentaje a su lado, como cuando vemos por ejemplo 50%, 100%, 150% y así. Variables. Por lo general, solo nos interesan ciertas características de los objetos de la población que estudiamos. El género de los graduados de una determinada carrera, o el espesor del elemento de una máquina, o la concentración de minerales de una bebida energizante. Una característica puede ser categórica, definiendo características cualitativas tal como es el género, o bien puede ser numérica, como lo es el espesor del elemento de una máquina, bien, que se mide con un valor numérico. Esto constituye el concepto de variable, que es cualquier característica cuyo valor puede variar de un objeto a otro dentro de esta población. Y generalmente notamos una variable con la letra minúscula del alfabeto. Las más usadas son X o Y o Z. Y dentro de las variables numéricas también podemos distinguir variables discretas o continuas. Una variable discreta es una variable cuyo valor constituye un número finito, como por ejemplo el número de docentes dentro del plantel de una materia o el número de estudiantes dentro de una carrera específica. Y por otro lado, una variable continua es una variable que dentro de un intervalo puede tomar todos los números posibles que hay dentro, como por ejemplo si estamos hablando de un volumen de 2 a 3 litros de agua, tenemos que tener en cuenta que en medio existen 2,1 litro, 2,2 litros, 2,3 litros y así una infinitud de números que hacen que la variable volumen de agua sea continua. Gráficos. Consideremos un conjunto de datos que conforman una población. Una forma rápida de obtener una representación visual y clara de estos datos es construyendo un gráfico que puede ser circular, de barras o un histograma. El gráfico circular es útil para mostrar de un vistazo la relación que hay entre datos de variables categóricas. En este gráfico que tenemos acá podemos ver cómo dentro del círculo se representan las distintas categorías con un ángulo que es proporcional al tamaño de cada una de esas cantidades. El gráfico de barras muestra muy cómodamente cómo se distribuyen los datos de distintas variables categóricas. Dos cosas importantes en este tipo de gráficos es que la altura de cada barra debe mantener una relación con el valor que está mostrando, como vemos acá. Mientras que el ancho de la barra no es importante, para todas las barras es el mismo. Los histogramas son útiles para representar aquellas variables que sean del tipo numéricas.
Como el gráfico de barras, los histogramas son rectángulos que vinculan su altura, pero en este caso a la cantidad la llamamos frecuencia o frecuencia relativa. Y estas frecuencias las podemos agrupar en intervalos de clase, que se utilizan para caracterizar numéricamente la población. Por ejemplo, podemos estudiar la cantidad de egresados de ingeniería, y acá tenemos la frecuencia, y también podemos separarlos categóricamente según su edad. Y acá vamos a ver los intervalos de clase. Y podríamos separar los egresados de 18 a 24 años, de 24 a 30 años, de 30 a 36 años, y así. Bien, así finalizamos este breve video explicando la primera mitad del primero de los temas que vemos en Matemáticas Inicial. Aprovecho para invitarlos a participar de los grupos de WhatsApp que tenemos por carrera y asimismo el grupo que tenemos para la materia de Matemáticas Inicial. Los enlaces de invitación nos lo pueden pedir en cualquiera de nuestras redes que están acá. Desde ya les agradezco por su atención y recuerden que por cualquier consulta que tengan con respecto a los contenidos de la materia pueden mandarnos un mensaje.